Hola, ¿cómo están, hermanos? Me da mucho gusto volver a estar otra vez con ustedes por medio de por medio de estos videos. Sabemos que es una situación bastante compleja, digamos, difícil el poder estar pues comunicándonos o teniendo ese contacto físico que se necesita como iglesia. Pero bueno, pues son situaciones en las que el Señor nos permite pasar, nos permite vivirlas por alguna razón y nosotros debemos de tomarlo como es, con la mejor actitud, sabiendo que Dios no se equivoca, ¿no? Y ya en algunos videos anteriores yo les decía que hay que sacar lo mejor de este tiempo, hay que sacar lo mejor de la pandemia, porque la gente del mundo, la gente que está allá afuera sin Dios, está llegando a un punto en donde se están desesperando, están entrando en crisis, ¿no? Incluso las llamadas al teléfono, hay un teléfono, no sé si sabían, hay una línea de ayuda de parte del gobierno y está saturándose las líneas, ¿no? Porque la gente está hablando para desahogarse, para tratar de hablar con alguien y de decirle sus frustraciones y lo que están pasando. Y es lógico, la gente no está acostumbrada a vivir o no estamos acostumbrados. De hecho, Dios nos diseñó para salir, para vivir, para convivir. Entonces el encierro para algunos puede ser bastante difícil, ¿no? Y aquí es donde yo en lo personal creo que es cuando me gustaría mandarles un mensaje a ustedes, eh, precisamente para que pues nosotros no caigamos en el mismo, en la misma situación. Podemos, sí, estamos expuestos, sí, de hecho somos seres humanos que también sentimos, nos desesperamos, nos frustramos. El estar encerrados nos puede llevar a una condición mental muy fuerte, ¿no? Para algunos más que otros, pero al final de cuentas lo que es importante es recurrir siempre a la palabra, ¿no? Nuestro refugio siempre va a ser el Señor. Y precisamente por eso quise comenzar este tema renovando nuestra mente, porque creo que nos va a ayudar mucho, sobre todo ahora que estamos en el confinamiento, en esta pandemia. Pues nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar a poder tranquilizar y poder llevar nuestra mente a un punto en donde la controlemos, donde nosotros tengamos el control de la mente y no al revés. El problema es que la gente permite que su mente, sus ideas, las lleven a un extremo, a una condición en donde pues la gente se siente frustrada, desesperada, al abismo, ¿no? Se sienten en el borde de un abismo mental en donde quisieran salir y correr y sentir que no tienen por qué estar ahí, ¿no? O sea, quieren como escapar. Bueno, eso es algo que la mente nos juega a nosotros siempre, valga la redundancia, nos juega juegos para engañarnos, para tratar de sacarnos de nuestra realidad. Y bueno, de eso se trata el tema que pues yo confío de verdad en que les pueda ayudar a ustedes, a cada uno de ustedes en en su vida espiritual, en su caminar con Dios, en el día a día, que pueda quedar esto en su corazón y que la palabra pueda ayudarles a comprender el tema y llevarlo a un plano de práctica en donde ustedes puedan llevarlo a ese plano en donde puedan vivirlo, desarrollarlo y caminar como Dios quiere, y sobre todo porque la mente es un campo de batalla muy fuerte. Tanto así que les decía yo a ustedes que la gente está desbordando a hablar por teléfono a este call center
para pedir orientación psicológica, para pedir ayuda. ¿Y qué es esto sino la mente tomando el control de nuestras vidas, de nuestros hechos, de nuestros actos y llevándolos a un extremo de tal manera que sucede todo esto, ¿no? Que la gente se desespera. Pero bueno, vamos a orar. Yo voy a pedir que ahí en su casa me acompañen con una oración. Señor, te damos gracias porque tú tienes el control y porque tú nos has dejado en tu palabra todo lo necesario para poder vivir plenamente, aún en medio de esta pandemia. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno en sus hogares y que puedas utilizar tu palabra para hablar a cada uno y que nos ayude a todos, Señor, a poder comprender mejor quién eres tú, cuál es el rol que juega nuestra mente y que finalmente podamos vivir en victoria, en vivir en esa plenitud que tú quieres, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Biblia en Proverbios, Proverbios 23:7, Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Dice, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este es uno de los aspectos que la Biblia nos menciona sobre la realidad de nuestra mente. Lo que tú eres en tu mente, lo que tú eres en tu cabeza, en tus ideas, es en realidad lo que tú eres. Eso es lo que tú eres. Lo que tú haces es expresar, digámoslo de alguna manera, expresar con tu vida lo que tú crees. O sea, las ideas se transforman en acciones, ¿no? Hay una frase que dice, tú eres lo que comes, ¿no? Somos lo que comemos. Bueno, eso sucede exactamente también con nuestra mente. Todo lo que la mente absorbe y lo crea o lo transforma en ideas, esas ideas se convierten en hábitos y los hábitos se convierten en estilos de vida. Y lo que nosotros vivimos lo reflejamos, al final de cuentas, ¿no? Sin importar, eh, ahora sí que, sin importar si venimos de un lugar o de otro. Esto es una realidad. La Biblia dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? ¿Verdad? Tal es él. O sea, tú eres lo que tú en tu mente has creado, ese eres tú, ¿verdad? Ese eres tú, ese soy yo, ese somos nosotros. Ahora, esto cobra mucha relevancia porque entonces debemos nosotros de entender que nuestros pensamientos van a influenciar, y de hecho influencian, nos influencian de una manera muy, muy grande, en una medida muy profunda. Por eso decía que lo que tú haces, la forma como tú respondes ante las situaciones, como en este caso lo que estamos viviendo ahorita, pero no solamente ahorita, sino la forma en la que nosotros respondemos, cómo vivimos, cómo nos ve la gente, cómo nos ven nuestros hijos, lo que nosotros somos, la forma en la que nosotros respondemos, eso es lo que hay en nuestro corazón, eso es nuestro pensamiento. De tal manera que entonces los éxitos, fracasos y decisiones que tomamos se determinan en base a los pensamientos que nos están influyendo o que nos están moviendo o influenciando, perdón, que nos están influenciando en nuestra vida. Y esto también incluye nuestra relación con Dios y como consecuencia con los demás, o sea, con los que están a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo o en la iglesia o en nuestra casa. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos entender? Bueno, primeramente tenemos que entender, y me gustaría que fuéramos a Primera de Pedro, capítulo 1,
verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Y quiero que veamos de dónde es, de donde nosotros, valga la redundancia, de donde nosotros adquirimos esos pensamientos, ¿verdad? Esos pensamientos, ¿de dónde es? ¿Cuál es el origen de lo que nosotros llegamos a crear en nuestra mente, estas ideas, ¿verdad? Que luego se convierten en hábitos y en hábitos se convierten en un estilo de vida. ¿De dónde lo adquirimos? ¿Cómo es que llega a nuestra vida? Porque cuando nosotros nacemos es como una hoja de papel, ¿no? Un libro que, o en este caso una libreta, cuando íbamos a la escuela, y nos compraban los cuadernos. No sé ustedes, pero a mí me gustaba mucho leerlos. Abría los cuadernos y me gustaba olerlos porque me daba un olor a nuevo. Algo que incluso hasta me daba, a veces me daba cosa empezar a escribir en él porque estaba nuevo y del olor y era algo fascinante llevar mi mochila con mis libros, ¿no? Y mis cuadernos nuevos. Era una experiencia hermosa, muy bonita, que me sentía muy bien. Ya a medio año ya los pobrecitos cuadernos estaban más rotos y por ningún lado y deshojados, ¿no? Pero lo que quiero decir es que de la misma manera, ese cuaderno que huele a nuevo, ¿verdad? Y que está sin usar, es exactamente igual a nuestras vidas. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice el apóstol Pedro: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fíjense, la traducción viviente dice así, lo traduce así: ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Aquí nosotros tenemos que entender lo siguiente. Cuando nosotros nacemos en este mundo, nacemos en una cuna, en una familia, ¿verdad? Que Dios de antemano sabía que íbamos a nacer ahí. Y bueno, empezamos a crecer como este cuaderno nuevo que yo hablaba y empezamos a aprender, ¿verdad? A aprender de nuestros padres todo lo que tiene que ver con la vida. O sea, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el manejo del dinero, el trato con los demás, um, la relación que podemos tener unos con otros, eh, todos los conceptos que el día de hoy vivimos ya como adultos, los aprendimos en nuestra casa. Fue nuestro hogar, fue ahí de una manera o de otra, sin importar si algunos venimos de un trasfondo donde tal vez nuestros padres se divorciaron, se separaron o solamente crecimos con un papá, ¿no? O sea, ya sea con mamá o papá. Eso no importa. Lo que tenemos que entender es que todos, sin excepción, crecimos. Igual puede ser con una abuelita, puede ser con una tía, no importa. Pero eso que nosotros fuimos desarrollando cuando nacimos y crecimos en un hogar, eso lo fuimos adaptando y lo fuimos poniendo, vamos a decir, como una computadora, lo fuimos agregando al disco duro de nuestra mente. ¡Pum! Por ejemplo, el trato que tenía, si teníamos papá y mamá, ¿cómo trataba mi papá y mi mamá? Eso lo guardo yo aquí. ¿Cómo se tratan entre hermanos, si tenías hermanos? Eso lo guardo yo aquí. El uso del dinero, ¿cómo se usaba el dinero en mi casa? Eso lo guardo aquí. Bueno, todo, piensa en todo lo demás. El trato, la forma de hablar, cómo nos comunicábamos, con groserías, nos comunicábamos con apodos, nos comunicábamos con golpes, ¿no? O sea, todo, quiero que entiendan, hermanos, que todo, hasta ir al baño, ¿no? Todo lo aprendimos de ese lugar llamado hogar. Sin importar si había, como les decía hace un momento, papá, mamá, tía, abuelita, no importa, lo aprendimos. Y lo que Pedro dice es que efectivamente Dios, el Señor, cuando conocimos a Cristo, Él nos rescató de esa manera vacía, dice, la cual heredaron de sus padres.
¿sí? Porque probablemente tal vez alguien puede decir, bueno, no, yo crecí en una familia cristiana, como es mi caso, ¿no? Pero aún así, la forma en la que mis padres me criaron eh, fue imperfecta, ¿sí? Fue imperfecta, o sea, tuvo errores. Todos, sin importar, tal vez puedes decir, no, 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 mis padres fueron este excelente ejemplo, siempre nos crearon con valores. Sin importar eso, todas las familias tuvieron errores, todas son imperfectas, ¿sí? Por eso es que necesitamos a Cristo, ¿sí? O sea, bueno, eso lo voy a ir poco a poco más adelante, lo voy a ir tocando este tema. Eh, entonces, todos venimos de una herencia, todos, y adquirimos ideas, hábitos, pensamientos, y los fuimos guardando aquí, en nuestra mente. Y se fueron, digamos, guardando ahí en nuestra mente, y ahí los fuimos dejando, de tal manera que cuando ya nosotros, digamos, tuvimos algún tipo de relación, ¿verdad? Por ejemplo, los que estamos casados eh, y nos encontramos con una pareja, empieza a haber un montón de conflictos. ¿Por qué? Porque mi pareja viene de un trasfondo muy diferente al mío. Aun cuando los dos somos mexicanos, aun cuando vivimos en la misma ciudad, venimos de un trasfondo diferente. La forma en la que la criaron a ella no fue la forma como me criaron a mí. Entonces, es como si dos locomotoras chocaran de frente, ¿no? Y es por eso que los matrimonios regularmente se dice que un matrimonio eh, después de los 5 años es cuando ya entonces empieza a haber un ajuste en el matrimonio. Yo creo que algunos de ustedes, yo puedo dar fe de eso, y algunos de ustedes tal vez casados pueden dar fe de eso también. Los conflictos que empezamos a tener como pareja, los cuales son normales, porque nos estamos ajustando, nos estamos conociendo y estamos tratando como de hacernos uno, ¿no? En toda la forma de pensar y de criar incluso a nuestros hijos. Cuando vienen los hijos, pues ahí es otro conflicto, porque si en el caso de ella, de la pareja o de él, viene de una familia en donde hubo una disciplina estricta, muy rígida, y él o ella no, entonces ahí entra otro problema, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo que estoy tratando de decir, lo que quiero dar a entender, es que todos venimos de hemos sido rescatados más bien, y venimos de una manera vana, vacía, que realmente la traducción literal sería vacía, o sea, sin sentido, que heredamos de nuestros padres. Entonces, cuando nosotros conocimos a Cristo, Dios, el Señor, nos dio un nuevo espíritu, como le dice su palabra, y nos dio una nueva vida. Dice Pablo en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura, eso nos queda claro. Pero sin embargo, si ustedes se fijan, pareciera que algunos cristianos creen que ya todo se acabó. Todo se acabó. Y conocí a Cristo, empecé a ir a la iglesia, empecé a escuchar su palabra, empecé a ser un cristiano, y sin embargo no se borra el pasado de mi mente. No se borra las experiencias que viví, ¿verdad? Entonces empieza a haber una situación o una lucha en donde nosotros decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? Porque todavía empiezo a tener ciertos hábitos, ciertas acciones, ciertas actitudes que, si bien han cambiado, porque ahora ya el Señor ha cambiado mi corazón, mi mente la ha limpiado, ha perdonado mis pecados, pues ahora empezamos a decir, bueno, veo las cosas de una manera diferente, pero todavía sigo actuando de la misma manera como fui enseñado. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender a renovar nuestra forma de pensar. O sea, es como cuando una persona, vamos a pensar en un chico, en un joven, en una señorita que estuvo yendo a la escuela un año, pero resulta que cuando termina el año le dicen que no valió, que no valió lo que hizo. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de una
una jovencita que fue vecina mía hace muchos años. Y ella se fue a Estados Unidos. Y cuando ella llegó a Estados Unidos, quiso entrar a la escuela y pues llevó sus papeles, pero le dijeron, ¿sabes qué? Pues muy bien, gracias, todo está muy bien, pero vas a tener que empezar otra vez de ceros, vas a tener que empezar a hacer la secundaria aquí en Estados Unidos. No podemos validarte tus estudios de México. Entonces, ¿qué sucede? Pues en un momento dado ella se sintió mal y dijo, ¿cómo es posible que no puedan validar mis estudios? Pues sí, así es. ¿Y qué tuvo que hacer? Tuvo que empezar otra vez desde ceros la secundaria allá en Estados Unidos. Bueno, eso es exactamente lo que sucede con nosotros como cristianos. Sí, es verdad que hemos sido perdonados, sí, nuestros pecados han sido lavados, sí, somos una nueva criatura, sí, pero, y aquí es donde entra el pero, y es donde muchas de las veces yo he visto el problema, o he visto que es donde empezamos a tener problemas, porque muchos cristianos no están dispuestos a, a seguir, digamos, o no a seguir, sino a reaprender y a decir, ok, eh, pues todo lo que yo aprendí, pues voy a tener que reaprenderlo. O sea, desde la manera en la que mis padres me criaron, la manera en la que yo aprendí, voy a tener que reaprender. Y para eso nosotros tenemos que acudir a la palabra. ¿Por qué? Porque muchas cosas que aprendimos, que nuestros padres nos enseñaron y que, como lo decía yo, guardamos aquí en nuestra memoria como si fuera una USB, fuimos guardando todo aquí, fueron incorrectas, fueron totalmente incorrectas. Muchas de las cosas que se enseñan o que se nos enseñaron fueron en realidad principios totalmente incorrectos. Como yo lo decía, no solamente en un aspecto espiritual, sino en todos los aspectos, desde la manera en cómo se trataban los hermanos, la manera en la que se repartía la comida, la manera en la que dormíamos, con quién dormíamos, cuántos éramos. Hay familias en donde no solamente son papá, mamá e hijos, sino son papá, mamá, hijos, abuelita, abuelito, primos, ¿verdad? O sea, es un conjunto, ¿verdad? Que ya no es una familia, es una tribu. Entonces, toda la manera en la que aprendimos, todo lo que aprendimos, muchos aspectos fueron buenos, pero otros no. ¿Verdad? Otros aspectos que nuestros padres nos enseñaron, nosotros los replicamos, o sea, los seguimos imitando, porque decimos, es que así me enseñaron. Déjenme contarles una historia que es verdadera. Esto yo ya lo había narrado hace algún tiempo, pero creo que va a ilustrar muy bien lo que les trato de decir. Los que ya la escucharon, pues ya saben ya el final, y los que no, bueno, pues espero que les sirva. Se cuenta que en algún lugar en Estados Unidos, ¿verdad? Allá son muy dados en lo que son el tiempo que le llaman acción de gracias, y en Navidad ellos son muy dados a comer pavo. Aquí también algunas familias lo practican, pero ya es casi imperdonable, ¿no? O sea, todas las familias comen pavo, ¿verdad? Bueno, y resulta que una familia mm, tenía por costumbre, por hábito, como familia, comer el pavo sin piernas. Y eso era algo que se había heredado, era algo que lo habían heredado de generación en generación. Entonces, un día, la mamá de esta familia le preguntó a su mamá, oye mamá, ¿por qué nosotros comemos el pavo en cada 24, en cada acción de gracias? ¿Por qué lo comemos sin piernas? Entonces la mamá le dijo, mira hija, es una tradición que nosotros los Smith, ¿verdad? O los Gonzalo, los Rodríguez, no sé, pon el apellido que tú quieras, hemos seguido por generaciones, ¿verdad? Y eso es algo que lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo porque es una costumbre, es una tradición entre nosotros. Pero esta mujer no se quedó satisfecha con la respuesta. Entonces ella
fue a visitar a su bisabuela, que todavía vivía, era una señora ya muy grande, y le dijo, oiga, abuelita, porque no decía bisabuela, decía abuelita, porque la persona dijo, oiga, abuelita, ¿por qué nosotros en la familia comemos el pavo sin piernas? Ya le pregunté a mi mamá, dice que es una costumbre, es un hábito, es algo que hemos heredado. Yo lo hago así, mi mamá lo hace así, mi abuelo lo hace así, y usted lo hace así. Pero yo quiero saber por qué, cuál es la razón, o si hay algo de fondo, ¿no? Eso le llamaba la atención. Cuando la bisabuela le responde y le dice, mira, hija, lo que pasa es que mi abuela, ¿verdad?, era una mujer muy pobre que tenía un horno muy pequeño. Entonces, cuando ella ponía el pavo, no cabía el pavo porque el espacio del horno era muy pequeño, entonces tenía que cortarle las piernas. De tal manera que, pues, mi abuela, todos los 24 y todos los días de Acción de Gracias, cocinaba el pavo sin piernas. Y eso se heredó a tu bisabuela y tu bisabuela a tu abuela y tu abuela a tu mamá y tu mamá a ti, y bueno, así, ¿no? No sé. El- en, en, en la ascendencia o en la descendencia de la familia, todos lo hemos hecho así. Entonces la mujer le dijo, oye, esa es la razón, o sea, porque yo cada año tengo que cocinar las piernas o a veces hasta las tiro, porque yo siempre he creído que el pavo se debe de hornear sin piernas. Y dijo, no, hija, pues esa es la razón. Bueno, y aquí la ilustración, la enseñanza, la moraleja, si le podemos llamar así, es una familia llevaba generaciones, ¿verdad? Cocinando, horneando un pavo sin piernas por el simple hecho de que la tataratarabuela, ¿verdad? Pues tenía un horno tan pequeño que no cabían el pavo completo, tenía que cortar las piernas y de esa manera hornear, ¿no? Y eso se fue heredando, se fue heredando, se fue heredando, de tal manera que ahora ya era una costumbre, ya era una ley. Porque cuando esta mujer quiso preparar el pavo completo, la mamá la regañó, dijo, no, nosotros no hacemos el pavo así, quítale las piernas. Entonces, este ejemplo lo que nos habla es precisamente de lo que sucede en muchos de nosotros. Muchos de nosotros venimos arrastrando ese pavo sin piernas, pero no sabemos ni por qué. Simplemente lo hacemos, porque mi mamá me dijo, mi abuela me dijo, porque en mi familia sí lo hacen. ¿Y te has puesto a pensar el por qué lo hacen? Y no solo eso, si es correcto, está bien hacerlo. Porque aunque mi abuela y mi mamá me digan que es correcto, si está mal, yo tengo que corregirlo. Pero te fijas cómo nos afecta, cómo afecta nuestra mente. Déjame darte otro ejemplo que tal vez, probablemente, yo creo que algunos de ustedes ya lo han escuchado, ya lo saben. Es el ejemplo de los elefantes. No sé si ustedes se acuerden, porque ahora ya los circos ya no tienen animales, pero cuando uno era niño, no sé si les tocó, uno iba a ver a los circos cuando llegaban a algún lugar cerca y veía uno de los elefantes. Estos enormes mamíferos, ¿no? Enormes. Un elefante es capaz de destrozar un automóvil, un camión, destrozarlo, así como aplastarlo como una lata de refresco o un acordeón. Lo desbarata, o sea, no le dura nada. Sin embargo, un elefante, si ustedes se recuerdan, mmm, cuando íbamos a verlos, los circos tenían al elefante atado de un lazo a una estaca de madera en la tierra. Y el elefante no se movía. Se podía balancear de un lado a otro, pero al momento de sentir la soga tensa, el elefante dejaba de moverse y volvió a su lugar para balancearse. Bueno, alguno puede pensar, oye, ¿qué le pasa? Si es una estaca de madera, es una vara, es una varilla que pusieron ahí amarrada de un lazo, una cadena, no sé. Pero cualquiera que sea el caso, ya sea porque sea una cadena o una estaca de madera, un elefante, con solo levantar la pata así, desbarata eso y se puede ir, puede huir, se puede dar a la fuga si quisiera. La pregunta es ¿por qué no lo hace? ¿Por qué un elefante, un animal tan grande, simplemente jala de la estaca y se va? ¿Por qué no lo hace? Claro, ha habido películas, videos donde
el elefante lo ha hecho, ¿no? Porque ha llegado un momento en donde el elefante se ha hartado y ha recurrido no solo a eso, sino hasta destruir el circo. Pero en un sentido muy general y en los casos más normales, un elefante no lo hace. La pregunta es ¿por qué? ¿Saben ustedes por qué? Bueno, déjame decirte, porque desde que son unos elefantes bebés, desde que son pequeños, se les empieza a atar a su pata de esa soga a la estaca. Y el elefante crece pensando que no puede correr, que no puede caminar, que no se puede desatar, que no puede soltarse de esa soga. Eso es cierto. Cuando el elefante llega a una edad adulta, él sigue pensando como cuando era bebé. No me puedo desatar. Estoy aquí atado a esta soga, estoy atado a esta madera, a esta estaca de madera y nunca voy a poder ser libre. Ridículo, ¿no? Bueno, exactamente así nos afecta a nosotros muchas de las cosas que aprendimos cuando éramos niños y seguimos creciendo con ellos. Es por eso que muchas veces hay familias en donde repiten el mismo patrón, ¿sí? El mismo patrón. Un ejemplo en la Biblia, ustedes lo pueden buscar en su Biblia cuando ustedes, pues iba a decir cuando tengan tiempo, pero creo que todos tenemos tiempo. Búsquenlo y se van a dar cuenta que hay un pasaje en la Biblia donde dice que Abraham eh, descendió a Egipto cuando vino un hambre muy fuerte, ¿verdad? Y él huyó a Egipto porque pues, quería rescatar, quería sobrevivir con su esposa. Y, y bueno, pues Dios lo permite y va a Egipto y luego regresa otra vez a Canaán. Y si se fijan ustedes en la historia, eh, Isaac repite el mismo patrón. Pero Dios, a diferencia de Abraham, Dios le dice a Isaac, no bajes a Egipto, no vayas a Egipto. Y él se queda ahí y Dios lo bendice al 100 por 1, que eso lo vamos a ver después. Me estoy adelantando un poco, pero lo que quiero es que vean ustedes cómo Isaac, el hijo, repite el mismo patrón de su papá. Y no solo eso, en otra ocasión hace exactamente lo mismo que hizo Abraham con su esposa, Isaac también repite el mismo patrón, ¿sí? Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque nosotros otra vez aprendemos de nuestros padres o tutores o de los que hayan sido nuestros padres, quien haya sido, lo que somos. Y muchas veces, como este elefante, nos cuesta trabajo. Aun cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo, aun cuando somos una nueva criatura, tenemos que aprender a reaprender. Sí, a reaprender. No importa si tus padres te enseñaron, te dijeron, mira hijo, esto se hace así, ¿verdad? El pavo se le cortan las piernas. Pero ¿por qué voy a cortarle las piernas si yo puedo meter el pavo entero a mi horno? Porque así lo hemos hecho. ¿Y qué? No sé si me están entendiendo. Yo tengo, como cristiano, tengo que aprender a través de la Biblia, a través de la palabra, tengo que empezar a aprender y a ver qué es lo que ahora Dios dice sobre ese tema, sobre ese asunto, y romper con ese patrón, romper por completo. Una persona, ¿verdad?, que de repente fue criado en un ambiente hostil, pues regularmente puede crecer de una manera hostil o puede crecer de una manera totalmente opuesta. O sea, dice, no, 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 a mí cuando era niño me dieron muchas nalgadas y yo a mis hijos no los voy a tocar, pero si, no, es más, nunca les voy a dar un cinturonazo o disciplinar o darles una nalga, jamás en la vida, porque a mí me dieron. Bueno, realmente tengo que ir a la Biblia y recurrir a ella para saber cómo es que yo debo de actuar. No se trata de irme al extremo, no, porque eso es lo que está sucediendo con nuestra generación. Nosotros, en mi generación, bueno, yo sé que algunos de ustedes, o si no la mayoría, son más jóvenes que yo, eso lo entiendo, pero dentro de mi generación, y creo que algunos de ustedes que pertenecen a esa generación, aunque son más jóvenes que yo, recuerdan que fuimos criados con papás muy estrictos, muy duros, con mucha
ah, vamos a decir, con una exagerada disciplina, que a veces caía más no en una disciplina, sino más bien en una, en una vida de golpes, ¿no? Yo creo que toda nuestra generación, yo me incluyo, eh, fuimos criados con el cinturón, con el cable de la plancha, algunos con alguna varita, o sea, nos disciplinaron y a veces de manera excesiva. Por ejemplo, no existía en nuestro tiempo, no existía eso de que, mira, papá, eh, mira, saqué unas buenas calificaciones, ¿verdad? Y el papá decía, bueno, ¿y qué? Eso es lo que tienes que hacer. No había una palabra de ánimo, de afecto, de felicitación, de aprecio. Hijo, qué bueno. No había un acercamiento, ¿verdad? ¿Cómo estás? A ver, hijo, vamos a platicar. Quiero saber cómo te va en la escuela. No, no, o sea, eso era algo ajeno a nosotros. Para nosotros la autoridad era algo que se fijaba como papá, mamá, o en este caso abuelo, abuelita, o con quien haya sido, y se acabó. Y cuidado si alguno de nosotros nos atrevíamos a contradecir esa autoridad, aunque esa autoridad estuviera mal. Porque lo más probable es que nos soltaban una cachetada o un golpe o con lo que tuvieran a la mano, sin importar las consecuencias, ¿no? De hecho, yo tengo por aquí, en medio de aquí de mi cabeza, y digo, bueno, lo hago con el afán pues de balconear a mi mamá. Mi mamá lo sabe y se ríe, ¿no? Pero aquí tengo una descalabrada enorme, ¿verdad? Que se me nota cuando me cortan el pelo. ¿Por qué? Porque resulta que en un momento, cuando yo era un niño, estábamos comiendo y yo dije algo que a mi mamá no le gustó. E inmediatamente ella tomó un exprimidor de limones, no sé si se acuerdan, pero bueno, en mi tiempo los exprimidores de limones eran de metal, no eran de plástico, no eran como los de hoy, no eran metal pesado. Y sin dudarlo me lo aventó y me descalabró. Inmediatamente me empezó a caer la sangre como si fuera un chorro, ¿no? Como si hubieran abierto una llave de agua, ¿no? Y ese era el tipo de disciplina que vivimos. Ahora, yo puedo irme a un extremo y decir, pues como a mí me criaron así, pues yo voy a ser un papá que nunca voy a tocar a mis hijos porque a mí aquí tengo las marcas este, de lo que me pasó. Ok, bueno, eso puede sonar bien, pero entonces yo estoy pasando por alto lo que dice la Biblia en cuanto a la disciplina. Ahora, yo puedo decir, ¿estuvo mal? Sí. ¿Por qué? Porque hubo excesos. Yo tengo que evaluar y tengo que pensar y tengo que decir, ok, ¿cómo es que a mí me crearon? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la forma en la como me crearon? ¿Encaja en la Biblia? ¿Realmente habla la Biblia de eso? Pues no. O sea, la Biblia dice, disciplina a tu hijo. Sí, la vara y la corrección dan sabiduría. Sí. Pero dice, pero cuidado que también no lo mates. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saliéndome un poco del tema. ¿Tengo que disciplinar a mis hijos? Sí. ¿Tengo que ser estricto? Sí. ¿Tengo que poner límites? Sí. Pero tampoco puedo convertirme en un general frío, duro, intransigente, que no admite que sus hijos le puedan decir cuando también está mal. Porque entonces estoy replicando ese pavo sin piernas que mis antepasados enseñaron y lo vengo repitiendo. Y yo les decía, y no solamente en la educación de los hijos, en todos los aspectos empezamos a replicar, empezamos a copiar lo que vimos, porque acuérdense, se los dije, se quedó aquí. Tenemos que aprender, hermanos, a reaprender, reaprender. Y para eso necesitamos mucha humildad. Necesitamos estar abiertos a que la palabra nos enseñe. No es lo que yo como pastor diga. Es lo que la Biblia dice y para eso se requiere que tú de manera personal también puedas leer la Biblia, que tú puedas escudriñar y decir, bueno, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Qué dice la Biblia sobre las relaciones con mi pareja? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo debo de creer a mis hijos? ¿Qué dice la Biblia sobre cómo debe ser mi relación con los demás? Sí, estaba escuchando a un antropólogo, que son las personas que se encargan de estudiar el comportamiento de las personas, de la sociedad, y él decía que nuestra cultura mexicana es una cultura al que él le llamaba la cultura del yoyo. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, el mexicano tiene un yoyo.
Sí, este juego que todos hemos jugado, ¿no? Que avienta uno y se sube y se baja, ¿verdad? Y es, así le llaman el yo-yo. ¿Por qué decía él esto? Porque él dice, el mexicano es muy dado a pensar nada más en él, yo, yo, yo. O sea, dice, por ejemplo, cuando va manejando y el automóvil de enfrente pone sus direccionales, o perdón, el de a un lado pone sus direccionales para poder decirte que va a pasar a tu carril, ¿qué haces? Inmediatamente el mexicano acelera y dice, no te voy a dejar pasar. ¿Por qué te voy a dejar pasar? Sí, esa es la cultura del yo-yo. O sea, yo primero, si vas a hacer un trámite de cualquier tipo, de lo que sea, ¿qué es lo que hace el mexicano común? Ah, no, pues métete en la fila, yo primero, yo, o sea, el mexicano está pensando siempre en sí. Ustedes vean, por ejemplo, lo que estamos viviendo en esta pandemia. Hubo un fin de semana, acompañado de lo que fue un puente, ¿verdad? Que le llamamos un puente. O sea, hubo un día feriado y se juntó con el fin de semana, o sea, sábado, domingo. ¿Y qué pasó? 25,000 personas salieron de la zona metropolitana de Guadalajara. Y saben que eso va a repercutir para que esta pandemia, en lugar de que se pueda controlar, se va a multiplicar. ¿Y saben gracias a quién es? A esos 25,000 que tenían un yoyo aquí en la mano y que no les importaban los demás y que se fueron a la playa, se fueron a lugares, algunos tenían sus casas en el campo, ¿verdad? Y se fueron, o sea, salieron como si no pasara nada. Ese es el yoyo. Y el mexicano tiene, como es este antropólogo e historiador, dice, el mexicano tiene la cultura del yoyo. ¿Qué es lo que él decía? O sea, él seguía diciendo, por ejemplo, una mamá, ¿qué es lo que le dice a su hijo? Mijo, usted primero, usted no se deje, usted métase, usted, sí, o sea, desde niños empieza a haber esa cultura del yo-yo, 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 yo-yo. Y así venimos arrastrándola de tal manera que nuestros hijos ahora replican lo mismo. Tenemos que cortar con aquello que no ha sido bueno. Tenemos que reaprender. Lo que Pedro decía al principio de su epístola, venimos heredando una forma de vivir vacía, hueca, sí, que heredamos de quién, de nuestros padres. No importa si tú dices, ay pastor, pero yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá, qué bueno, yo también. Eso no le quita el hecho de que yo reconozca que muchas de las cosas que mis padres hicieron cuando me criaron o cuando nos criaron a mí y a mis hermanos fueron incorrectas. ¿Y cómo lo sé? Porque yo me lo imagino, porque yo escucho lo que dicen los demás, o los psicólogos, o los sociólogos. No, porque lo dice la Biblia. Ese debe ser mi punto de referencia. Y de eso voy a tratar el siguiente domingo. El problema de las malas influencias. Cómo afectan nuestra forma de pensar. Bueno, hermanos, estoy tratando de, en este tiempo que estamos aislados, estoy tratando de no hacer videos muy largos, de 40 minutos, para que ustedes puedan pues verlos en su casa, puedan digerirlos. Y espero que este video, que suple de alguna manera la predicación del domingo, les haya servido. De verdad, espero que haya sido de bendición y yo espero en el Señor que el próximo domingo pues sigamos con este tema, renovando nuestra mente. Pues no me queda más que mandarles un abrazo virtual a todos, un saludo fraterno, que Dios los bendiga, que sigan adelante a pesar de esta pandemia, enfoquen su mente en cosas positivas, dice Pablo, eso lo vamos a ver después, pero Pablo le dice a los filipenses todo lo bueno, todo, por aquí lo tengo, todo lo que es bueno, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensar. Eso le dice Pablo a los filipenses. Así que hermanos, no se desesperen. Eh, Tu mente es un campo que Satanás utiliza para poder, pues de alguna manera, traer derrota a tu vida. Pero recuerda que tú tienes, por el Espíritu Santo, el poder de decir no. Recurre a la escritura. Yo lo dije hace una semana, lo vuelvo a repetir.
profundiza en tu relación con Dios, profundiza en el Señor. Este es un tiempo excelente, lee buenos libros. Yo les mandé por ahí en un WhatsApp, les dije, hermanos, si quieren libros, yo tengo muchos libros virtuales que les puedo mandar. Nadie me dijo nada, pero ahí sigue la propuesta. Es un buen tiempo para profundizar en la palabra, para profundizar en libros, para poder gastar tiempo con tus hijos, pues, con la pareja. Para mí es un tiempo precioso y único que no vamos a tener otra vez. Pero bueno, hermanos, me despido, que Dios los bendiga y seguimos en contacto, ya saben, por nuestros medios, por los WhatsApp, y que el Señor los ayude. Que Dios los bendiga.